Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 9, que pertenece al primer trimestre del año 2023. Esta lección lleva como título Guárdense de toda avaricia. Y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 15, donde leemos de la siguiente manera: y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Antes de comenzar en nuestra lección, le invitamos a estudiar Escuela Sabática Maestros. Allí está la lección escrita en PDF, en el sistema PDF, para que usted la descargue, y tiene todos los comentarios del Espíritu de Profecía y todos los textos bíblicos. Además, tenemos al final del día viernes el estudio llamado La verdad acerca de los diezmos y las ofrendas, que va a estar disponible para usted durante este trimestre. Al finalizar el trimestre lo quitamos, así que lo invitamos a que lo estudie. Además, tenemos un libro que se llama Citas Selectas del Espíritu de Profecía, donde es una compilación de citas por temas. Le invitamos a que le dé una revisadita a ese material. Es muy interesante, de mucha ayuda, ya que estamos tratando de poner todas las mejores citas del Espíritu de Profecía bajo temas para que se haga fácil la búsqueda y el estudio de estas citas. Muy bien, vamos a comenzar con la lección de esta semana, que, como el título lo dice, está hablando de la codicia. Esta lección es muy fácil de impartirla, pero necesitamos conocer ciertas cosas antes de impartirla. Vamos a ir día por día tratando de darle un poquitito de más información acerca de este tema. La primera cosa que queremos mencionar es que usted encuentra la palabra codicia en la Biblia bajo otros tres nombres. Se le da tres nombres a este pecado, que es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Es el 10º mandamiento de la ley de Dios. Hay unas partes que la Biblia le llama codicia, hay otras partes que la Biblia le llama avaricia, y también es lo que se llama lujuria. Es la misma palabra dicha en tres diferentes maneras. Así que cuando usted lea o hable o escuche de codicia, avaricia o lujuria, es exactamente lo mismo. La lección de esta semana nos viene explicando la definición de la palabra codicia. Y en la introducción usted encuentra la definición. Y la lección dice: la codicia se define como un deseo desmesurado de riquezas o posesiones que en realidad no nos pertenecen. Es desear con un deseo desmesurado, valga la redundancia, cosas que no son nuestras, cosas que no las podemos conseguir, desearlas de una manera indescriptible. Y vamos a estudiarlo por qué. Así que esa es la definición de codicia. Ahora, nosotros queremos agregarle otras cuantas cositas para que usted esté bien consciente de lo que es la palabra codicia. Fíjese que la codicia es el pecado más común, según el Espíritu de Profecía, y el que se considera con más liviandad. De todos los pecados que nosotros tenemos o cometemos, ese es el pecado más común y el que menos se castiga. Otros pecados en la iglesia se castigan inmediatamente: adulterio, fornicación, robo, asesinato. Eso se castiga, se busca y se castiga.
pero la codicia raramente se investiga y se castiga, y según el espíritu de profecía es uno de los pecados, es el pecado más común que el humano practica. Recuerde eso. Segundo, la codicia es un pecado pasivo, es un pecado secreto, es un pecado del corazón. Hay otros pecados que son activos, por ejemplo, robar. Usted tiene que cometer un acto, quitarle a otra persona lo que le pertenece, ya sea con violencia o sin violencia, a hurtadillas, pero usted tiene que hacer algo. En la codicia, no, es un pecado pasivo, está en la mente, se origina en la mente, y allí, si no se controla este pecado, no hace nada en contra de una persona, sino que está en la mente de la persona codiciosa. Vamos a entender eso un poquito más adelante. Tercero, la codicia es la entrada a otros pecados. Y aquí es donde está la explicación de lo primero. Mire, usted puede codiciar algo y esta codicia lo va a llevar a otro pecado. O sea, el 10º pecado lo lleva a otro pecado. Usted puede codiciar y el acto siguiente va a ser robar. El acto siguiente puede ser mentir. El acto siguiente, en caso extremo de codicia extremadamente terrible, pudiéramos decir, se cometen asesinatos. Hay personas que son asesinadas por quitárseles una propiedad, y eso lo encontramos en todas partes, inclusive hasta en la Biblia. ¿Se acuerdan Acab y la viña de Nabot? Cometió asesinato para quitarle la viña que él tanto deseaba. Todo comenzó por la codicia, ¿sí? Entonces, la codicia es un pecado pasivo, pero es la entrada a otros pecados. Es la puerta. Una vez se abre esa puerta, otros pecados le van a acompañar. Siempre le acompaña otro pecado si la codicia no se restringe. Usualmente la envidia es prima hermana de la codicia, y donde hay codicia hay envidia, y donde hay envidia hay codicia. Usualmente la mentira le acompaña a la codicia. Por tratar de obtener lo que queremos, muchas veces recurrimos a la mentira, posiblemente el robo y posiblemente hasta el asesinato. O sea, esta es una combinación de un pecado que es la entrada, y una vez la codicia toma posesión de la persona, le acompaña otro pecado, y entre los pecados puede estar la envidia, la mentira, el robo y el asesinato. El siguiente punto que tenemos que entender es que la codicia rompe los 10 mandamientos completos. La persona codiciosa comienza a romper desde el primer mandamiento hasta el último mandamiento. Rompe el mandamiento de la idolatría, rompe el mandamiento de serle fiel a Dios, rompe el mandamiento de ayuda a los padres, rompe todos los mandamientos. Si nos podemos enumerar uno por uno, la codicia rompe los 10 mandamientos. Es tan letal, y uno no se da cuenta de lo profundo, de peligroso que es la codicia. El otro punto que tenemos que entender en esto, yo creo que este es el número 7 ya. La codicia es un doble pecado porque también es idolatría. La codicia, según el espíritu de profecía y según la Biblia, es idolatría. Idolatría es todo lo que le quita el puesto a Dios. Y la codicia está basada en bienes. La codicia la mayoría de veces está basada en el dios Mamón, o el dios riqueza, el dios dinero. Y por allí vienen todos nuestros problemas. Cuando se trata de la codicia a una persona,
del sexo opuesto, entonces usualmente se le llama lujuria. Pero la mayoría de pecados está basado en, la mayoría de problemas de la codicia está basado en tratar de poseer cosas materiales que nosotros no las podemos tener y no nos corresponde. El otro punto, el número 8, creo que es: la codicia es el pecado de los ojos. Nosotros tenemos 5 sentidos. Por ejemplo, el sentido del gusto es el promotor de la intemperancia y la glotonería. El del robo se puede decir que es de las manos, pero el de la codicia son los ojos. Usted tiene que ver primeramente para codiciar. O sea, tenemos que tener sumamente cuidado con los ojos, y esto nos lleva al último punto que queremos recalcar para que nos quede bien clarito lo que es la codicia. La codicia tiene un proceso de comportamiento. La codicia es un proceso de comportamiento, y ahí es donde queremos parar un poquito. Los dos últimos puntos que hemos tocado dice que la codicia es un pecado de los ojos, y el último dice que la codicia tiene un proceso de comportamiento. Nosotros podemos contemplar un objeto, una propiedad o una persona del sexo opuesto y descubrir que son cosas o personas maravillosas, agradables, guapas, o una mujer hermosa. Nosotros la podemos admirar, pero hasta ahí tiene que parar. Hay cosas bellas en el mundo que no podemos negarlas. Sencillamente nosotros las vemos y decimos: qué cosa más impresionante, qué hermosa casa, qué lindísima casa tiene esa persona, qué hermosos jardines. O podemos decir: qué mujer más bonita o qué hombre más guapo. Ahí no hay ningún problema. Es una simple y sencilla y sana admiración. Pero cuando nuestra mente pasa más allá de lo que hemos visto, entonces le estamos dando cabida a la codicia. Y mire, en la Biblia encontramos nosotros por lo menos 3 casos donde está el proceso de la codicia. Y el primero toca la lección de ahora, que es Acán. En Josué 7, 20 y 21 encontramos 4 pasos de los codiciosos. Dice aquí: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Hasta le está explicando. Dice: pues vi, este es el primer paso, ver. Ese pecado es un pecado de los ojos. Tiene que comenzar viendo. Usted tiene que ver. Dice: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Fíjense que este está enfrentando a la muerte y todavía está describiendo que estaba bien bueno el manto babilónico. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Segundo, primero hay que ver. 2, después hay que codiciar, y sigue el texto: y tomé. 3, tomar. Y aquí está escondido. 4, bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Aquí encontramos nosotros 4 procesos: vi, codicié, tomé y escondí. Ese es el proceso de cómo trabaja la codicia en el ser humano. Y por eso es que le decía: usted puede ver algo hermoso, algo bonito, y usted puede admirarlo. Y hasta ahí nomás no hay ningún pecado. Pero cuando usted se está hacia sus pensamientos diciendo: ¿cómo quisiera tener yo el vehículo? ¿Cómo quisiera tener yo la ropa que esta persona tiene? ¿Cómo quisiera tener su...? Usted está entrando en un problema más serio, que es el pecado de la codicia. El siguiente paso va a ser tomar, y el siguiente va a ser esconderlo. Vamos a otro caso en la Biblia. 2 Samuel 11, 2.
Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio, el primero, desde el terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La vio, la contempló y allí la codició, porque él se está describiendo la hermosura de la mujer. Envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Qué le importaba a David si tenía 1000 mujeres metidas en el palacio? ¿Qué le importaba una mujer más? No le importaba nada. Estaba de ocioso. Entonces él ve y él se interesa. La mujer es hermosísima. Y manda a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. La información es completa. El nombre, la familia y su estado civil. Y envió David mensajeros y la tomó. Ahí tiene 3. Vio, la codició, aunque no dice que la codició claramente, pero el acto de mandar a averiguar por una mujer hermosa y aún sabiendo que está casada y la toma, ahí se complementa el pecado de la codicia. Y vino a él y durmió con ella. Y después encontramos a David escondidos. En Salmo 32, él dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Estaba en silencio, estaba escondido, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pero, dice el versículo 5, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En verdad lo descubrieron. Como Acán, tuvo que haber un proceso de descubrirlo. ¿Por qué? Porque estaba escondido. Tenía un pecado escondido y eso es lo que hace la codicia. El primer paso de la codicia es ver. El segundo paso es codiciar. El tercer paso es tomar y el cuarto paso, esconderse. ¿Se da cuenta? La codicia tiene un proceso y comienza por los ojos. Por eso es que yo decía que la codicia es un pecado de los ojos. Tenemos que tener cuidado con los ojos y la mente. No es malo contemplar la belleza de esta tierra. Absolutamente no. No es malo admirar lo lindo de esta tierra, ya sean cosas o personas. No. El problema es codiciarla. Y la codicia se origina en la mente porque los ojos le informaron la belleza de lo que se está viendo. Vamos al tercer caso. Este es el más terrible de todos. Por este caso, usted está aquí y yo también. Y eso se encuentra en Génesis 3, del 6 al 8. Y esa es mamá Eva. Y el versículo 3 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Oh, esta es la explicación más terrible de la codicia. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó, tercero, de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Este es el texto cima, este es el texto clave. La mujer vio el árbol que era agradable a los ojos. Las cosas que nos agradan a los ojos son las cosas que estamos
propensos a codiciar. Nos tiene que agradar los ojos. Tiene que ser algo material. Puede ser una propiedad que le pertenece a alguien que conocemos o que desconocemos. Puede ser una persona. Si usted está soltero, tiene permiso de ver si puede entablar una relación seria con la persona. Pero si estamos casados o la persona otra está casada y le agrada a los ojos, ¿se acuerdan Sansón? A Dalila le agradaba a sus ojos. Es la mujer que a mí me agrada a mis ojos. Y mira el desastre. Este viene por allí también. Tendríamos que estudiarlo a ver si lo agregamos a la lista. Las cosas que nos agradan a los ojos, en el caso de Eva dice, vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, apetitoso. Y un árbol codiciable para alcanzar su sabiduría, y tomó su fruto y lo comió. Y después cuando Dios pregunta y dice, Adán, Eva, ¿dónde están? Están escondidos. ¿Se dio cuenta del proceso? Ver, codiciar, tomar y esconderse. ¿Es pecado ver? No, para nada, en lo absoluto. Esas son las ventanas del alma. Con esto podemos contemplar la hermosura de la palabra de Dios. Podemos contemplar la hermosura de la tierra. Podemos trabajar. Es la luz del alma. Por lo tanto, el problema no está en ver. El problema está en que decidimos lo que vamos a hacer con lo que vemos. Lo podemos admirar, usted está bien. Lo puede contemplar, está bien, no hay ningún problema. Puede codiciarlo, allí es donde nosotros entramos en problema. Así que, por favor, memorices esto que es interesante. La codicia se define como un deseo desmesurado de riquezas o posesiones que en realidad no nos pertenecen. La codicia es el pecado más común y el que menos se trata. La codicia es un pecado pasivo, no le hace daño a nadie físicamente, es un pecado del corazón, un pecado de la mente. La codicia es la puerta para que le acompañen otros pecados. Casi siempre le acompaña la envidia, la mentira, el robo y hasta el asesinato. La codicia rompe los 10 mandamientos de Dios. La codicia es doble pecado porque es idolatría. La codicia es el pecado de los ojos y la codicia tiene un patrón de comportamiento: ver, codiciar, tomar y esconderse. Casi sucede en todo. Sucede con una relación ilícita. Se ve, se codicia, se toma y después uno se anda escondiendo. Qué tristeza. Así que recuerde todo eso y vamos a comenzar entonces rápidamente con el que originó todo esto. Y eso es el diablo. Y por eso es que en Isaías el día domingo, en el capítulo 14 del versículo 12 al 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Codició la posibilidad. Fíjese que interesantemente Lucifer es afectado por dos pecados que van juntos, como ya lo dijimos, la codicia y la envidia. Él deseaba la adoración que se le daba a Jesucristo y le tenía envidia a Jesucristo. El espíritu de profecía dice que Lucifer se preguntaba y decía, ¿cómo puede ser posible
que el Padre solo le comunica a Jesucristo todos sus propósitos y yo, que soy un ángel hermosísimo, excelso en gloria, no me participa a mí. ¿Cómo puede ser eso? Y dice, lo mataba la envidia por el puesto de Jesucristo, por la posición de Jesucristo, y anhelaba ser como Dios. Está terrible. Tiene a dos primos hermanas pecados, la codicia y la envidia. Hay una parte del espíritu de profecía, y no me pregunten dónde, porque esto es intenso, no sé si en inglés o en español lo leí, que dice que si el diablo, si Lucifer, recuerde que a Lucifer se le trató de salvar, se le trató por todos los medios, se le presentó estrictamente que el Padre es creador, que Jesucristo es creador, que el Espíritu Santo es Dios y que todas las demás son criaturas. Se le presentó a él que él es criatura, no creador. Él no es Dios, no puede recibir adoración. Y se hizo hasta lo imposible por salvar a Lucifer. Y su orgullo no le permitió. Pero yo leía hace un tiempo en una parte que el espíritu de profecía dice que si Lucifer hubiera ido donde el Padre y le hubiera dicho, mira Padre, hay algo extraño que me está pasando a mí. Tengo pensamientos extraños, no sé, recuerde que eso se le llama el misterio de la iniquidad. No se puede explicar, nadie lo puede explicar. Explicar el pecado sería excusarlo, dice el espíritu de profecía. Por lo tanto, ni intente explicar el pecado, no lo podemos explicar. Ese es el misterio de iniquidad. Como no podemos explicar el misterio de la bondad. El misterio de la salvación de Jesucristo por la eternidad se va a estudiar y no se va a entender. Y el misterio de la iniquidad tampoco se puede explicar, es un misterio. Pero dice el espíritu de profecía que si Lucifer hubiera ido y le hubiera dicho, mira Padre, estoy teniendo una serie de pensamientos extraños, porque al principio ni él mismo sabía a dónde le iban a llevar esos pensamientos. Y él tenía que haberle dicho, por favor, yo estoy pensando ser como tú. Le tengo algo a Jesucristo como que fuera mi enemigo. Padre, por favor, límpiame. Yo no sé qué es lo que me está pasando. Asegura el espíritu de profecía que el Padre lo hubiera sanado y hubiera quedado curado de ese mal que estaba iniciándose en él y que no se puede explicar ese misterio de iniquidad. Pero no, ahí es donde está el problema. Le dio cabida al pensamiento, le dio alas al pensamiento y su mente comenzó a volar, imaginándose lo grande que sería si él llegara a ser como el Padre y le quitara la posición a Jesucristo. ¿Por qué no lo mató Dios? El espíritu de profecía dice que si le hubiera quitado la vida, el estrago en el universo hubiera sido casi completo, porque se hubiera temido a Dios y se hubiera aprendido que todo aquel que va en contra de él, Dios lo destruye, y con la muerte de Lucifer hubieran dicho, en verdad Lucifer tenía razón, Dios es un tirano. Todo el que se le opone, él lo elimina. Y dice que la rebelión hubiera sido universal. Por eso es que no lo hizo. Porque los otros mundos, ni los ángeles, estaban listos. Iban a comprender, nunca iban a comprender si Dios terminaba con Lucifer en ese mismo momento. Les iba a quedar una duda. Y mire, que el espíritu de profecía dice que los ángeles buenos, los que no cayeron, fueron asegurados hasta la muerte de Cristo.
O sea, en ese lapso tenían simpatía por Lucifer muchos ángeles. Muchos ángeles no entendían qué es lo que pasaba con Lucifer y había simpatía para Lucifer. Y Dios no quita eso. Él nos da libre albedrío. Pero cuando vieron que en la tentación Lucifer tuvo la osadía de levantar a Jesucristo en sus brazos y transportarlo a la cima y ahí mostrarle el mundo, se indignaron. Dijeron, este es profano, este es abusivo. Pero cuando lo vieron que él instigó la muerte de Jesucristo, allí quedaron asegurados porque dijeron, este es mentiroso y es asesino. No es el tipo de persona. Y allí murió todo tipo de simpatía en el cielo y en el universo. Los otros mundos no están asegurados, van a estar asegurados cuando baje el gran ángel con la cadena y ate al diablo por el milenio. Allí va a haber un grito en el cielo porque el diablo no podrá ir a molestar las demás naciones. El problema es grande. El problema que estamos nosotros viviendo en esta tierra es un problema universal. Ha afectado todo el universo en diferentes maneras, pero es grande y todo comienza por dos pecados que van de la mano. Uno se llama codicia y el otro se llama envidia. ¿Se da cuenta? Y muchas veces nosotros no cuidamos ni de la codicia ni de la envidia. Vemos algo, se espacia nuestra mente, nace la codicia y después pasamos a los pecados que le siguen acompañando para convertir nuestra vida en un desastre. Día lunes, Acán, el famoso Acán. Yo en vez de Acán hubiera metido a Balaam. Balaam, según el espíritu de profecía, es el Judas del Antiguo Testamento. Balaam es la máxima expresión de la codicia. Había sido un profeta de Dios apóstata y le había quedado la fama de tener poder sobrenaturales. Y aquí el pueblo de Israel ha vencido a los amorreos, un pueblo difícil de vencer. El pueblo de Israel va creciendo y ahora se encuentra en el territorio de Moab. Los amorreos le habían quitado a Moab gran parte del territorio y eran una nación terrible, bélica, y los judíos, los israelitas, ya los habían destruido y esa parte que era de Moab ahora estaba en manos del pueblo de Israel. Y los moabitas estaban asustados y mandaron a llamar a sus hermanos los madianitas. Estos dos pueblos eran unidos por una nacionalidad en común y una religión en común. Y el rey de Moab, que era Balac, le dijo, esta gente nos va a arrasar a nosotros, así como está arrasando con medio mundo. Y se les ocurrió la idea de mandar a traer a Balaam. Y Balaam, si usted lee la historia, llegan los mensajeros, le dicen, ven con nosotros, le dice, voy a consultar a Dios. Esa noche Dios le dice, no vas a ir, no vas a maldecir al pueblo de Israel. Se creía que cuando Balaam hablaba, su palabra se cumplía. Y Balac está diciendo, hay que traer a Balaam para que maldiga a Israel. Y ahora mandan un segundo séquito, porque el primero quizás era insignificante para Balaam, y mandan príncipes y un regalo más grande. Y ahora le dicen, ven con nosotros, te necesitamos. Y él dice, déjeme consultar a Dios de nuevo. Ya Dios le había dicho que no. Dios le había dicho que no. Y él dice, quédense esta noche y déjenme consultar a Dios. Y Dios ahora, si usted lee el espíritu de profecía, el capítulo 40 de Balaam, de Patriarcas
y Profetas, sí, Patriarcas y Profetas, usted va a leer la historia interesante que les dice, déjeme consultar a Dios. Y ahora Dios viene y le dice, ok, quiere decir, si estos muchachos, si estos hombres vienen mañana a decirte que vayas, ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Pero dice el espíritu de profecía de que estos hombres no regresaron al día siguiente, sino que se fueron. Ahí Balaam agarró su asna y los comenzó a perseguir porque Dios le había dado permiso, pero la condición era que estos hombres tenían que venir a su casa. Pero los hombres creyeron que se estaba haciendo el rogado. Estos príncipes dijeron, oh no, este está haciendo el rogado, vámonos nosotros, él no quiere ir. Y se fueron y Balaam los comenzó a perseguir para alcanzarlos. Y ahí es donde el ángel se le aparece al asna. Usted conoce esa historia, ¿verdad? Por 3 veces se le apareció el asna y estaba con tanta cólera. Estaba con tanta cólera porque esta asna no le ayudaba a alcanzar a los que ya se habían ido, que la comenzó a golpear hasta que la asna le habla y está desquiciado porque se pone en una conversación con el asna. ¿Por qué me has pegado estas 3 veces? ¿Qué mal te he hecho? Y él comienza a decirle, mira que si tuviera una espada, con la espada te matara, pero no tengo nada. Imagínese, el que iba a maldecir a Dios no podía ni siquiera matar el asna porque no tenía espada. ¿Se da cuenta? Lo irónico, la locura del pecado, cuando nosotros estamos en codicia, somos capaces de hacer cualquier cosa. Y ya nosotros sabemos la historia, fue allá y le dijo, quiso tratar de maldecir al pueblo de Israel y salieron las más hermosas bendiciones. Las palabras que quedan en la historia salieron de la boca de Balaam. Pero después que en 3 intentos hubo bendición para Israel, él llegó a su casa, dice el espíritu de profecía, y dijo, la única manera de maldecir al pueblo de Israel, haciéndolo pecar. Y se regresó donde Balac y le dijo, mira, si ponemos bailarinas y ponemos una buena orquesta de cumbias o de merengue o de salsa, estos van a caer y ponemos unas bailarinas hermosas. Y dicho y hecho, Baal Peor, tremendo aniquilamiento que hubo allí de parte del Señor por el pecado de el pueblo de Israel cometido con las sacerdotas prostitutas de Astarte, madianitas. ¡Qué tremendo! Lo que hace la codicia. Balaam perdió la vida también allí en esa guerra. Dios se encargó que muriera Balac, que muriera Balaam y que esos 2 pueblos fueran destruidos por la codicia. La codicia de un hombre fue y le dijo, mira, yo necesito esas riquezas, todos los honores que tú me has prometido. Yo los quiero tener. Y Dios no me ha permitido maldecir, Él no me permite, estaba enfurecido, estaba de mal humor porque no podía maldecir al pueblo de Israel. Y después se le ocurre la brillante idea de hacerlo caer. Él también murió allí. Ahora hay que destruir a Jericó. Y aquí, en el capítulo 45 de Patriarcas y Profetas, usted lee algo interesante allí. Jericó era una de las sedes principales de la idolatría. El capítulo es la caída de Jericó. Y se dedicaba especialmente al culto de Astarte, diosa de la luna. Allí se concentraban los ritos más viles y degradantes de la religión de los cananeos. El pueblo de Israel, que tenía aún fresco el recuerdo de las consecuencias terribles del pecado que cometiera en Baal Peor o en Bet Peor, dicen otras versiones, no podía contemplar esta ciudad pagana sino con repugnancia y horror. Estaba fresquito el castigo
que Dios había dado por culpa de la idolatría. Mire, muchas veces nosotros creemos que la idolatría de esos tiempos era solamente postrarse ante una imagen que tenía mitad hombre, mitad animal. No, esa no era. El punto de eso, lo atrayente de esto eran los servicios religiosos. Dios dijo que los dirigentes religiosos iban a ser hombres, sacerdotes. El diablo siempre ha llevado la contraria. Dios dijo blanco, él dice negro. Dios dice alto, él dice bajo. Dios dice santidad, él dice pecado. Dios dice vida, él dice muerte. Dios dice santidad, él dice concupiscencia. Dios dice obediencia, él dice desobediencia. Dios dice sacerdotes, él dice sacerdotisas. Siempre lleva lo contrario. Y aquí en estos cultos a estos dioses no era el acto de postrarse ante una estatua, sino era el acto de participar en alimentos, en bebida, en música y en sexo. Y un sexo abierto. Las sacerdotisas de Astarte eran prostitutas y cometían cualquier caso y cualquier cosa, y eso deleitaba a cualquier persona, porque nosotros tenemos la tendencia al mal. La tendencia al mal nos deleita a todos los humanos, varones y hembras, que muchos de nosotros sabemos las consecuencias y tratamos de apartarnos del mal porque sabemos que nos va a ir muy mal. Esa es otra historia, pero nuestra carne es pecaminosa. Y eso le pasa a medio mundo, a los grandes del Señor. David cayó. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso estoy haciendo. La carne. Y ese era el problema. Y el pueblo de Israel se acordaba del gran castigo, y cuando veía Jericó, decía, hay que destruir esto. Hemos sufrido tanto por la idolatría y estos tienen también Astarte. Pero Dios dijo, ahí no se van a meter. Yo voy a destruir esa ciudad. Nadie va a hacer nada. Por lo tanto, el botín no es de nadie. Nadie ha luchado en esa guerra para que se pague. Me voy a pagar yo solo y esa ciudad es anatema. Van a destruir toditito lo que ahí encuentren. Van a destruir toditito, animales, hombres, mujeres, niños, ancianos. Colmaron la iniquidad. Ya para ellos no hay gracia, se terminó la gracia de ellos y van a destruir todo. Y el oro y la plata que encuentren la van a llevar para mi santuario. Va a ser mía porque yo soy el que estoy destruyendo la ciudad. Y Acán no acató la orden. Él vio un manto, vio oro. El manto era bueno. Lo codició, lo tomó y lo escondió. Vio la derrota de la siguiente ciudad, que era una ciudad pequeña. Hai o Ai, H-A-I. Vio como Josué y los ancianos se postraron ante Dios, llorando por esta derrota. Vio cómo su pecado destruyó aquella racha de victorias del pueblo de Israel y no dijo nada. Se anunció que había prevaricación, había robo. Se dijo cuál era el pecado, no dijo nada. Se convocó al día siguiente. Dios dijo a Josué, echará suerte. Habían muchas maneras de echar suerte. Y se comenzó a echar suerte y él vio que cayó sobre su tribu. Y dice el espíritu de profecía que el corazón se le desmayaba. Después cayó sobre la familia. Después cayó sobre la casa y después cayó sobre el hombre y apareció él. Mire,
Nadie dice cómo se echó suerte, pero habían unas maneras diferentes de echar suerte, pero la más común que se tiene en la historia judía es la botella. Era una botella de mármol con un cuello alargado. Y en ese cuello cabían con dificultad unas pelotitas de mármol, con piedrecitas redonditas, que con dificultad entraban en ese cuello. En esa botella se introducían un número de pelotitas blancas, de bolitas blancas, y solo una de ellas era negra. La persona que iba a echar suerte, o a veces el acusado, tenía que agarrar esa botella, girarla y cantearla y que saliera una pelotita de esas. Lo más lógico es que iba a salir cualquier blanca, porque de todas las que habían adentro, solo una era negra. Pero si salía la negra es porque la persona era culpable. Así es como se echaba suerte, una de tantas maneras que tenían los judíos. No dice así, no dice aquí qué tipo de suerte fue, pero la suerte cayó sobre Acán. Y para que quedara claro, Josué le dice, ven y declara qué has hecho. Y él es donde dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, porque vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos, lo cual codicié y tomé y lo tengo escondido. Qué tremendo. Ahí encuentro yo, el pueblo de Israel lo mató a pedradas. Eso es el fin. Ahí encuentro dos citas. En el mismo capítulo, la caída de Jericó, al final, búsquelo. Despacito usted la va a hallar. Dice, el pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común. ¿Se acuerdan los que le dije al principio, que es uno de los pecados más comunes? Y el que se considera con más liviandad. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. Qué tremendo. El siguiente texto del mismo capítulo dice, la codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Va despacito. Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella se hizo un hábito en él y lo ató con cadenas casi imposibles de romper. Si usted cree que la codicia es algo que usted se va a desatar cuando quiera, le tenemos una mala noticia. No es así, ata cualquiera. Aunque fomentaba este mal, le habría horrorizado el pensamiento de que pudiera acarrear un desastre para Israel. Pero el pecado embotó su percepción y cuando le sobrevino la tentación, cayó fácilmente. ¡Ah, qué cosa más tremenda! ¿Entendió Acán? Espero que sí. Uy, se nos fue el tiempo. Vamos rápidamente a Judas. Vamos a correr aquí porque queremos llegar al último. Quiero llegar al día jueves. Judas. Jesucristo está recogiendo a sus 12 discípulos. Vamos a comenzar por allí. Dios hubiera mandado a sus ángeles a dar el evangelio, pero llamó hombres. Y por eso es que 2 Corintios 4:7 dice, tenemos empero este tesoro en vasos de barro, un hombre, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, si un ángel hubiera venido a predicar, la gloria se le hubiera dado al ángel, porque los ángeles son gloriosos. Cada vez que un ángel vino, el humano tiene la tendencia a adorarlo. ¿Se acuerda Juan en la isla de Patmos? Que el ángel le dijo, mira, no me adores porque yo soy consiervo tuyo, mejor adoremos los dos a Dios. Y Juan se vuelve a inclinar a adorar al ángel y dice, mira, ya te dije, para por favor, yo soy un ángel, no me puedes adorar. Por eso es que Dios no escogió los ángeles para que dieran el evangelio, porque la gloria se iba a dar al ángel y no a Dios.
Cuando Dios escoge al hombre, es porque el hombre es barro. ¿De qué nos vamos a gloriar nosotros? De nada. Si somos pecadores, sufrimos el pecado, caemos, nos levantamos, sabemos la desgracia. Mire, ¿de qué me voy a gloriar yo dando este estudio bíblico? Si yo después veo el video y me doy vergüenza yo solo y digo yo, ¿qué estoy haciendo dando este estudio bíblico? Señor, escoge a alguien con personalidad, una persona guapa, que tenga personalidad, que hable bien, no yo. Y el Señor me contesta, no, pues que lo peor del mundo escogí yo para dárselo a los otros. Así que tú eres lo peorcito, mantente tranquilo ahí. Y por eso estoy acá. ¿Qué gloria hay en mí? Nada. Y por eso dice 2 Corintios 4:7, empero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Qué tesoro más hermoso tengo yo? Tanto conocimiento que he adquirido, es un tesoro hermosísimo, pero está en un vaso de barro que se quiebra, sucio, que es polvo. Y aquí Jesucristo está llamando a sus 12 discípulos. Y Él está escogiendo. Y saben ustedes que el capítulo 30 del deseado de toda la gente, llamado la ordenación de los 12, dice que Jesucristo no escogió a Judas, no lo escogió. Se lo voy a leer. Él solo se llegó a ofrecer y fueron los discípulos que empujaron a Jesucristo, pero Él no lo escogió. Por eso es que más tarde dice, no escogí yo a 12 de vosotros y entre uno de ellos está el diablo. Él dice que lo escogió porque lo aceptó. Pero en verdad no lo había escogido. ¿Por qué? Porque era el diablo. Tenía el problema de la codicia. Se lo voy a leer rapidito. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Él se está ofreciendo. Con gran fervor y aparente sinceridad, declaró: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes: las zorras tienen cavernas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre que no tiene dónde recueste su cabeza. Judas creía que era Jesús el Mesías, que Jesús era el Mesías, y uniéndose a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza. ¿Se da cuenta? Como Balaam quería tener las riquezas terrenales, quería unir a Dios con Mamón, y eso no se puede hacer. Solo se puede servir a un Señor. Y él dijo: este es el Mesías, y cuando sea rey, si yo estoy allí, voy a tener una de las mejores posiciones. Y tenía talentos, tenía la pasta para hacerlo. Sigue diciendo: los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa, y lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Les causó pues sorpresa que Jesús le recibiese tan fríamente. Si hubiese rechazado a Judas, en su ánimo habrían puesto en duda la sabiduría de su maestro. Mire qué cosa, fueron los discípulos los que empujaron y dijeron: este es, Señor. Eso no lo escogió Jesucristo, lo escogió él mismo, ayudado por 11 que no sabían lo que estaban haciendo. Más tarde, cuando vieron la desgracia de Judas, se dieron cuenta del gran error que habían cometido al decidir por un hombre por su apariencia. Qué tremendo, se nos fue el tiempo, hermanos, qué tremendo. Déjenme... qué tremendo. Déjenme adelantar aquí rapidito. Problema de Judas: la codicia. Codició todo: puesto, dinero,
se hizo ladrón, se pagaba él solo de los pequeños trabajos que hacía, agarraba dinerito, Jesucristo lo soportó, al final cometió la vileza de traicionar a Jesucristo, venderlo por unas monedas de plata y se quitó solo la vida. Ese es el resultado de la codicia. Ese es el resultado del diablo, va a ser quitado de la vida. Ese fue el resultado de Adán y todos nosotros tenemos que morir. Ese fue el resultado de Acán. Ese fue el resultado de David. David no se murió por misericordia, no porque le tocaba la muerte, pero mataron al niño que había nacido de esa unión. Y aquí, Judas, es muerto. Vamos a pasar inmediatamente el día miércoles. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira conocemos bien la historia. Solo quiero agregar que Ananías y Zafira estuvieron presentes en el día del Pentecostés. Lea por favor Hechos de los Apóstoles capítulo 7, una amonestación contra la hipocresía. Lo que estaba pasando era que se unían, el evangelio estaba creciendo tanto que muchos judíos, jóvenes o adultos, aceptaban el cristianismo y como consecuencia los echaban de la casa. Imagínense que usted era una de las personas que aceptaba el cristianismo y tenía 20 años y vivía con su papá y le decía, mira, me hice cristiano, te me vas de la casa, y de repente usted quedaba sin hogar y sin nada. Y se iban para donde los apóstoles, y los apóstoles agarraban toda esta gente y se hizo una comunidad. Y ante esta necesidad, la gente pudiente, la gente que tenía, traía todo lo que tenía a los pies de los apóstoles, vendía las propiedades y la traían, y de ese dinero se mantenía y se daba de comer a toda esta gente que había quedado sin nada, se puede decir. Ananías y Zafira estuvieron en el día del Pentecostés allí presentes. Ellos recibieron el Espíritu Santo, vieron la gran acción, y cuando ellos ven todo lo que está pasando, ellos dicen, vamos a vender la propiedad y vamos a entregar este dinero a los apóstoles, así hay alimento acá. Pero en el proceso se les cambió el corazón. Cuando usted le prometa algo a Dios, cúmplalo. Si usted no lo cumple, está metido en serios problemas. Muchas veces uno escucha un sermón y tiene unas tremendas arrancadas y uno dice, sí, yo voy a prometer tal cosa. Cuando el tiempo pasa y usted tiene que dar la promesa a los 3 meses, usted dice, ay, hombre, yo creo que me arrebaté un poquitito y bueno, mira, Señor, la vida está difícil. Ese fue exactamente el problema de Ananías y Zafira. Querían ser tomados en aprecio por la acción que habían hecho, y también querían comer de los fondos comunes, porque cuando usted vendía su propiedad y la llevaba a los apóstoles, decía, bueno, yo me quedé sin nada. Vendí toda mi propiedad, así que me dan de comer ustedes a mí también, por favor, porque yo soy pobre como los demás. Ese era el fondo común de todos los pobres. Entonces estos estaban matando 3 pájaros de un tiro. Estaban quedando bien, salían bien bonitos porque eran tremendos dadivosos, comían gratis ahora de los fondos que eran en común porque ellos habían ya colaborado, y les quedaba una gran parte a ellos de la propiedad. Y por eso es que el apóstol le dice, ¿por qué tentaron al Espíritu Santo? Si no le hubieran quedado a ustedes la propiedad, ¿qué mal había? Ningún mal. Pero por mentir a Dios fueron muertos los 2 y quedan en el libro de la perdición junto con Acán, junto con Judas, junto con Ananías y Zafiras y muchos más. Porque cuando Dios nos quita la vida por nuestros pecados, usted automáticamente queda puesto en perdición eterna. ¡Qué terrible! Día jueves, ahí quiero llegar a los últimos minutos. ¿Cómo vencer la codicia? ¿Cómo podemos vencer ese pecado? Mire, ahí nos dice que leamos 1 Corintios 10:13. Y después de leer eso, aquí nos dan 3 puntos importantes el día del jueves, cómo vencer la codicia. Número 1, tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él y de ser parte de su familia. ¿Está bien? Perfecto. Correctísimo.
Número 2, ¿cómo vencer la codicia? Orar a Dios diariamente e incluir Mateo 6:13, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando sientas codicia por algo que sabes que no deberías tener, ora por ello reclamando la promesa de la Biblia para obtener la victoria, como 1 Corintios 10:13 lo dice. Número 3, estudiar la Biblia en forma regular. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo no sé por qué la lección no da donde tiene que dar. Estos 3 puntos son correctos, pero el antídoto de la codicia es la dadivosidad. Ahí está bien, hermano. Que usted tome la decisión de servir a Dios está bien, no estoy en contra de eso. Que usted ore diariamente, está bien, no estoy en contra de eso. Que usted estudie la Biblia, está bien, pero el antídoto de la codicia es la dadivosidad. Dé por favor y usted va a vencer la codicia. No sé por qué no le pegan al punto los de la escuela sabática. No sé por qué andan con tantos rodeos, si no vamos al grano. Mire, el problema de nosotros, y esto es para terminar, y con esto quiero terminar, no es dar. Todos damos una parte, un poquito. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? El miedo. Y el miedo es la falta de fe. La falta de fe ocasiona miedo. El antídoto para la codicia es que usted dé. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que usted tiene que pasar la prueba de fe. ¿Qué es la prueba de fe? Estar decidido a todo, sin importar lo que va a suceder. Le voy a poner rápidamente el caso del sábado. A mí me echaron la primera vez del trabajo y me echaron en lo peor de los casos. Y dije yo, ay, no puede ser, otro día hubiera sido. Y dije yo, sí, pero no voy a pecar. Me dijeron, si no vienes a trabajar mañana, el lunes no vengas. Y es cuando más necesitaba. Y allí me despedí, le dije muchas gracias y le dije al Señor, Señor, qué barbaridad, ayúdame por favor, pero no voy a ir a trabajar. El lunes estaba trabajando con un trabajo mejor. Después me vuelven a sacar, se quedó sin trabajo y yo fui de los despedidos. También necesitaba. Se vuelve a repetir la historia. El lunes estaba trabajando con un trabajo mejor. Ya la tercera vez que me echaron dije yo, no, el Señor me quiere dar un mejor trabajo. Mira, ¿vas a trabajar el sábado o ya no vengas? Y le dije, no, ya no voy a venir, gracias por todo, ya me voy. Y yo le dije, bien me acuerdo que le dije a la persona, el lunes voy a tener mejor trabajo, ganando mucho mejor, que te vaya bien, me dijo. Y así fue, vencí la prueba de la fe. Ahora que me digan a mí, mira que no vas a trabajar por el sábado, eso me da risa. Yo vencí la prueba de la fe. Lo mismo pasa con la dadivosidad. Usted tiene que ser como los jóvenes hebreos. Fue y le dijo, mira rey, te queremos decir que el Dios que tenemos nos puede liberar. Él tiene poder para eso. Pero si no nos libera y nos deja morir en ese horno, de todas maneras no vamos a adorar tu estatua. Esa es fe. Lo mismo es la dadivosidad. Usted puede decirle, mira Señor, yo te voy a dar. Tú dices que todo lo que ganamos es para tu obra. Yo te lo voy a dar. Y allá... Sí, yo sé que tú me puedes dar millones si quieres, tengo la seguridad, pero si tú no me lo das, lo mismo yo te lo voy a dar. Haga eso y usted va a tener prosperidad, no va a haber codicia. Le voy a contar 2 historias de la misma persona antes de terminar esto, porque esa es mi historia. Y ya le pedí permiso, porque la historia no es tan bonita, pero termina bonita. Es mi esposo. Mi esposa siempre ha sido fiel, ¿sí? Pero fiel al centavo. Como los que diezmaban el comino y la menta, ¿verdad? 10 hojitas de menta, una de diezmo. Así, al centavito, todo escrito, todo bien bonito, fiel. Y yo no, yo he sido al revés. A mí no me importa nada, si hay que darlo, lo damos, y si nos quedamos sin comida, pues nos quedamos sin comida. ¿Y qué vamos a comer? No te preocupes, no te preocupes. El Señor, esa prueba yo ya la pasé tiempo atrás cuando era joven.
Me la estuvo teniendo el Señor como 20 años. Y yo siempre dije, bueno, Señor, yo te entrego todo, y si tú no me entregas, tú sabes por qué no me entregas las cosas, pero yo siempre lo voy a hacer. Yo ya la pasé. La última iglesia que construimos, fuimos a la inauguración de esa iglesia. Y le digo yo, mira, mija, ¿por qué no le damos a esta gente, a la gente pobre de la iglesia, que todos eran pobres? En verdad era una familia que no tenía ni cómo construir la iglesia. Nosotros vamos, estamos con la iglesia. Oh, qué hermosa iglesia, qué lindo, sí. Chao, que Dios les bendiga y oraremos por usted. Le digo, no, hagamos algo diferente. Reunamos un dinero y dediquémoselo a esta familia. Eran 10 familias y dedicamos $6,000 para darles 11, 12 familias. El asunto es que les salió $500 a cada familia y mi señora desembolsó $6,000 de ella. Ella tiene su propia empresa, yo tengo la mía. Trabajamos juntos, pero yo le estaba pidiendo a ella que de su empresa desembolsara ese dinero. Y le digo yo, mamá, da la prueba de fe. Camina, da ese paso. Dalo, por favor. Y le agarré su mano cuando la vi que ya estaba temblando. Dije yo, esta está para caer. Esta la voy a agarrar de la mano y me la voy a cruzar al otro lado. Y dio los $6,000 y le dije yo, da la prueba de fe. Camina. Llegamos allá, fue una fiesta. Usted tuvo que haber visto el rostro de esos hermanos pobrecitos en la montaña, donde ganan la persona alrededor de $3 al día. Y ahora de la nada reciben una ofrenda de $500 para los santos. Así le llamamos, la ofrenda de los santos. Indescriptible el rostro de esas personas. Y mi esposa pues estaba viendo. Cuando venimos de regreso de ese viaje, al día siguiente que ella fue a trabajar, hizo un trabajo grande en su empresa y vino una persona y le regaló de bono exactamente los $6,000. Y estaba admirada por lo que había sucedido. Lo primero que me dijo fue, esto pasó. Y los $6,000 que dimos estos hermanos, me lo acaba de reponer el Señor. Y le digo yo, ve. A la mitad de la pandemia, teníamos 2 obreros bíblicos que nosotros eran empleados, les pagábamos nosotros tiempo completo. Y en la mitad de la pandemia nos dimos cuenta que en el lugar que ellos trabajaban había una necesidad. La gente es pobre de por sí, pero habían dejado de trabajar y era una pobreza total. Y se nos ocurrió la brillante idea y le dije yo, ¿por qué no vamos en un viaje misionero y le damos una canasta a esta gente que le dure por lo menos 4 a 5 meses los granos básicos? Y fue un trabajo arduo, pero arduísimo. Todo lo compramos por cientos: arroz, frijoles, aceite, avena, todos los granos básicos. Y contratamos un camión, un vehículo de esos grandes, y lo llenamos con quintales y quintales, y toda la familia, nuestros 3 niños, se fueron con nosotros al campo a repartirle a 17 familias una canasta que costaba $1,000 para sostenerlos por lo menos 3 o 4 meses. Y esta fue a mi esposa también, le digo yo, ¿por qué no sacamos una ofrenda y vamos donde esta gente? Y así fue, ahora con un poquito de más impulso fue. Nos gastamos $15,000 en regalar comida. Y tengo que decirle el precio porque ese es el milagro también. Y estaba en lo peor veníamos cansados, veníamos fatigados, todos venimos a dormir, veníamos matadísimos, pero veníamos contentos.
Cuando venimos a casa, mi esposa abrió su computadora, fue a la cuenta bancaria y descubrió que el gobierno federal de los Estados Unidos le había regalado, por la gana de regalarle, una ayuda a la empresa de ella por el acto de la pandemia y todo lo que estaba pasando. Le había regalado exactamente $15,000. ¿Se da cuenta, hermanos? El antídoto de la codicia es la dadivosidad, pero tiene que pasar la prueba de fe. Ahora cuando hacemos planes, yo soy el que le tengo miedo a mi esposa, porque ella lo suelta sin pensar, y ahora soy el que le digo, no, espérate un momentito, vamos a ir con cuidadito, porque eso es demasiado. No, hay que darlo, no importa, pasó la prueba de la fe. Se dio cuenta que es gran negocio servir a Dios. Se deshizo la codicia, se rompió el egoísmo, está roto, la dadivosidad lo mató. Se venció por medio de la fe. Se probó a Dios y Dios probó que sí, Él cumple su promesa. Pero si no la cumple, de todas maneras, uno lo tiene que hacer. Y ahí es donde entran los jóvenes hebreos. Sepa, oh rey, que el Dios que tenemos tiene poder para librarnos de tu mano. Pero si no nos libra, de todas maneras, tu estatua no la vamos a adorar. Sepa, oh Dios, que nosotros creemos en ti, que nos vas a bendecir y te vamos a entregar todo lo que tenemos. Pero si tú no lo entregas de regreso, de todas maneras te lo voy a entregar. Cuénteme, hágalo, rétese a sí mismo, hágalo y después me cuenta. Voy a ver escritos en los comentarios tremendos testimonios suyos. No le tenga fe, hermano. No, téngale fe, no le tenga miedo, no le tenga miedo a entregarse al Señor. Él no miente. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Tampoco miente. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Mi deseo es que usted sea prosperado en todas las cosas y tenga salud y pueda tener una experiencia profunda con el Señor. Sea bendecido. Va a llegar un momento en que si usted lo hace, va a vivir de los regalitos del Señor y te le va a entregar todo al Señor por cosas grandes. Va a ir creciendo. Usted se encarga del negocio del Señor. Usted cuida el negocio del Señor y el Señor va a cuidar de los negocios suyos. Pruébelo, por favor. Lo invitamos con todo el corazón. No importa dónde vive ni cuál es su situación. La última semana de abril nosotros vamos con la familia en otra campaña misionera. Y va a ser impresionante también. Ya aprendimos, no nos importa. Vamos a tirar la casa por la ventana. Dios lo va a entregar de regreso, posiblemente. Si no lo entrega, pues nos da igual. Nos hace una felicidad en la vida que no la puede comparar con nada. No hay cosa más hermosa que entregarle a Dios y a nuestro prójimo y ver que se dibuja una sonrisa, que una lágrima corre y que hay glorificación para Dios. No hay cosa más hermosa que eso. No hay cosa más hermosa que eso. Inténtelo y no se arrepentirá.